En estos momentos vamos a iniciar la capacitación. Bien, la pregunta número 1 nos dice: el tío del hijo de la única hermana de mi padre, ¿qué parentesco tiene conmigo? Como es costumbre, profesores, vamos a volver a leer la pregunta. El tío del hijo de la única hermana de mi padre, ¿qué parentesco tiene conmigo? Seguramente ya deben estar pensando en alguna respuesta. Lo conveniente en este tipo de casos es emplear dos estrategias. La primera estrategia es una estrategia gráfica. La siguiente estrategia es una estrategia analítica, de razonamiento. Nosotros vamos a emplear la más fácil, la estrategia gráfica. Bien, identifiquemos en primer lugar al sujeto del que nos habla. El tío del hijo de la única hermana de mi padre. Empecemos por esto último. Se supone que yo estoy por aquí, este voy a ser yo, y yo tengo mi padre. Entonces mi padre irá en mi línea superior. Vamos a ponerle mi padre. ¿Correcto? Entonces ya he graficado la última parte que dice mi padre. Ahora, mi padre tiene su hermana. Entonces vamos a poner acá la hermana de mi padre. ¿Ok? La hermana de mi padre. ¿Qué sabemos sobre mi padre y su hermana? Pues dice que son únicos. Es decir, ella es la única hermana de mi padre. Por cierto, ella vendría siendo mi tía. Muy bien. Entonces me están hablando del tío del hijo de esta mujer. Esta mujer tiene un hijo, ¿ok? Esta mujer tiene un hijo. Entonces la pregunta es: ¿quién es el tío de este hijo? De esta señora que es hermana de mi padre. En concreto, ¿quién vendría siendo el tío de este muchacho? Muy bien, seguramente ya lo están pensando, es este señor de aquí, es mi padre. Entonces, por lo tanto, de manera gráfica, observamos que es mucho más simple. Vamos a responder la respuesta a: el tío de este jovencito es mi padre. Con eso damos por respondida la primera pregunta de nuestro material. La pregunta de nuestro material, la cual los invito a leer, nos topamos con lo siguiente. Los esposos Sáenz tienen 7 hijos y cada hijo tiene 2 hermanos. ¿Cuántas personas como mínimo hay en la familia Sáenz? Esta es una pregunta, profesores, muy recurrente en exámenes de tipo docente. En este tipo de preguntas, quien la pregunta nos está invitando a un análisis en realidad de tipo gráfico, de tipo abstracto. Entonces nos hablan de 2 esposos, los cuales vamos inmediatamente a graficar. Nos hablan de los esposos Sáenz. Vamos a dibujar a los esposos Sáenz, es decir, el señor y la señora Sáenz. Estos esposos Sáenz tienen 7 hijos y cada hijo tiene 2 hermanos. La pregunta es: ¿te parece lógico, nos parece lógico que cada hijo tenga en realidad 2 hermanos? Eso es una buena pregunta que nos lleva al siguiente razonamiento. Cuando nos dicen que tiene 7 hijos, podrían estar hablándonos de hijos varones e hijas mujeres. Por lo tanto, esos 7 hijos son tanto varones como mujeres. Y cada uno de ellos debería tener 2 hermanos. ¿Correcto? Entonces vamos a dibujar 7 hijos. Vamos a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Naturalmente estará preguntándose: ¿y quiénes de ellos son mujeres? Pues bien, vamos a razonarlo de la siguiente manera. Si cada uno de estos muchachos debe tener 2 hermanos,
Ojo, la expresión dice cada hijo tiene dos hermanos. Cada hijo varón tiene dos hermanos varones. Entonces yo voy a decir que cada hijo varón tiene dos hermanos varones. ¿Se ha entendido? Ronald, ¿quién debe ser el resto? Pues bien, la pregunta se cae de madura. El resto deben ser mujeres. Con esto llegamos a lo siguiente. Vamos a ver si tenemos la idea global. Tenemos 7 hijos. Algunos de estos hijos son mujeres y otros son varones. La condición dice que cada hijo varón debe tener dos hermanos. Veamos. Este hijo varón tiene dos hermanos. Este hijo varón tiene dos hermanos. Y este hijo varón tiene dos hermanos. Entonces, nosotros estamos con ese gráfico ayudados. Y finalmente podemos responder a la pregunta: ¿cuántas personas como mínimo hay en la familia Sáenz? Ya lo tienen. Los dos papás más únicamente los 7 hijos. No era necesario hacer ningún otro tipo de hijo más. Algún profesor quizás esté tentado a dibujar 7 hijos y 2 personitas más. Eso, profesores, no está bien. Por lo tanto, creo que todos podemos ya ver en el gráfico que son 9 personas. Entonces, la respuesta será aquella alternativa que tiene como valor el número 9, y esa es la alternativa E. Muy bien, profesores, esa sería la respuesta. Como siempre, profesores, invitándole a que previamente lean el material, vamos a continuar con la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice lo siguiente: 2 señoritas nacieron el mismo día, del mismo mes y del mismo año. Tienen los mismos padres y sin embargo no son gemelas ni mellizas. ¿Cómo se explica esto? Muy bien, vamos a desmenuzar la pregunta y también es válido emplear las alternativas para irlas descartando. Vamos a volver a leer y esta vez analizar la pregunta. 2 señoritas nacieron el mismo día, del mismo mes y del mismo año. Tienen los mismos padres y sin embargo no son gemelas ni son mellizas. ¿Cómo se explica esto? La alternativa A nos dice que el problema es absurdo. No es absurdo. Tiene alguna lógica que tenemos que descubrir. La alternativa B nos dice que falta mayor información. Posiblemente si es que no nos ponemos a analizar con detenimiento la pregunta. La alternativa C dice que las 2 señoritas no tienen ningún parentesco. Esa alternativa queda descartada dado que tienen los mismos padres, por lo tanto algún parentesco deben tener. La alternativa D nos dice que son trillizos y la alternativa E nos dice que son hermanastras. Vamos a partir por esta última alternativa que nos dice que son hermanastras, la cual vamos a descartar dado que ellas tienen los mismos padres, es decir, han nacido del mismo papá y de la misma mamá. Entonces la alternativa que se cae de coherente es la alternativa D, dado que estas señoritas han nacido seguramente de trillizos. En ningún momento están descartando esa posibilidad, entonces lo que vamos a responder es que son trillizas. Y esto únicamente puede explicarse con los hechos que nos han descrito en la pregunta. Entonces la alternativa correcta es la alternativa D. Muy bien, profesores. Muy bien, profesores, continuando con la pregunta número 4 de nuestra capacitación virtual, vamos a leerla a continuación. ¿Quién es el único nieto del abuelo del padre de Javier? La recomendación, profesores, es leer 2 veces la pregunta y si es posible una tercera hasta lograr comprender lo que se nos pide. ¿Quién es el único nieto del abuelo
del padre de Javier? Tal como hicimos en la primera pregunta, lo conveniente es realizar un gráfico. En preguntas sobre parentesco, no debemos dudarlo dos veces. Lo que debemos hacer es simplemente un gráfico. Perdón, aquí. Un gráfico. Empezando siempre desde la última parte. ¿Quién es el único nieto del abuelo del padre de Javier? Lógicamente aquí está Javier. Javier tiene un padre, ¿ok? Entonces vamos a ponerle nombre padre de Javier. Padre de Javier. Entonces me preguntan, ¿quién es el único nieto del abuelo del padre de Javier? El abuelo del padre de Javier. Javier tiene su padre y su padre tiene un abuelo. Este señor será su abuelo de Javier. Abuelo de Javier. Lógicamente, el padre de Javier tiene su propio papá, al cual solo vamos a graficar aquí, y quien no interviene, por cierto. Entonces nos dicen, ¿quién es el único nieto de este señor de aquí? Del abuelo, del padre de Javier. ¿Quién será entonces el único nieto de este señor? Pues lógicamente, siguiendo la línea, este es el abuelo, este es el padre y este tiene que ser el nieto. Por lo tanto, la respuesta se cae de madura. El único nieto del abuelo del padre de Javier, pues es este señor, el padre de Javier. Entonces vamos a responder el padre de Javier y busquemos esa alternativa entre las que nos ofrecen. Entonces estamos viendo que es la alternativa E. Esa es la que vamos a marcar, profesores, y los esperamos en la siguiente pregunta. Continuando con nuestra capacitación virtual, ahora vamos a ir a la pregunta número 5. La pregunta número 5 nos dice, ayer tenía 24 años y el próximo año cumpliré 25 años. Si el día de mañana cumplo años, ¿qué fecha será? Vamos a volver a leer este trabalengua. Ayer tenía 24 años y el próximo año cumpliré 25 años. Si el día de mañana cumplo años, ¿qué fecha será? Bien, es obvio que hay un ayer. La primera expresión dice que ayer tenía 24 años. Y además, hay un hoy y hay un mañana. La primera afirmación dice que ayer tenía 24 años. Entonces, ayer yo tenía 24 años. Luego nos dice que el próximo año cumpliré 25 años. Y luego nos dicen que el día de mañana cumplimos años. Quiere decir que el día de mañana cumplo 25 años. Pero, ¿qué edad tengo entonces el día de hoy? Es clarísimo que el día de hoy tengo 24 años. Pero me dicen que el próximo año será cuando yo cumpla los 25. Entonces, este día es el próximo año. Este mañana es el próximo año. Y estos días, pues serán el año actual. Vamos a trabajar entonces con el año actual. Y este será el próximo año. Y dado que estos días son consecutivos, es clarísimo que estos días son los últimos días del año. Dígase, el 31 de diciembre, el 30 de diciembre, y este día debe ser entonces, claro que sí, el 1 de enero.
Y por lo que se me pregunta es, ¿qué día voy a cumplir años? Si leemos la pregunta bien, nos dice, si el día de mañana cumplo años, ¿qué fecha será? Pues es clarísimo que la fecha que será el día de mi cumpleaños tendrá que ser el 1 de enero. Por lo tanto, la alternativa correcta es 1 de enero. Vamos a buscar entre las alternativas y es claro que es la alternativa A. Clave A, profesores. Eso sería la pregunta número 5. Continuando con nuestra capacitación virtual, vamos a resolver la pregunta número 6. La pregunta número 6 nos dice, Horacio es cuñado de Miguel. Miguel es cuñado de Elena. Elena es hermana de la esposa de Miguel. Finalmente la pregunta es, ¿qué parentesco hay entre Horacio y Elena? Si recuerdan bien, habíamos dicho que en preguntas sobre parentesco, lo más conveniente era realizar un gráfico. Si volvemos a leer la pregunta, nos vamos a dar cuenta que hay una información importante. Horacio es cuñado de Miguel. Si Horacio es cuñado de Miguel, pueden darse dos cosas. Para que Horacio sea cuñado con Miguel, tiene que pasar que Miguel esté con la hermana de Horacio o que Horacio esté con la hermana de Miguel. ¿Se entiende? Nosotros vamos a partir de la primera suposición, es decir, que Miguel esté con la hermana de Horacio. ¿De acuerdo? La otra se las dejo a ustedes. Entonces, allí claramente se observa que Horacio es cuñado de Miguel. ¿De acuerdo? Miguel es cuñado de Elena. Miguel es cuñado de Elena. Entonces, Elena podría ser la hermana de esta mujer o él tener un hermano y que ese hermano tenga una esposa que se llame Elena. Vamos a partir por esta segunda alternativa, amparados en el siguiente dato, donde nos dicen que Elena es hermana de la esposa de Miguel. Ella es la esposa de Miguel y aquí está su hermana, que se llama Elena. Elena es hermana de la esposa de Miguel. Con lo cual, también Miguel es cuñado de Elena. Volviendo a leer los datos, vamos a ver que todo calza a la perfección. Horacio es cuñado de Miguel, correcto, Horacio es cuñado de Miguel. Miguel es cuñado de Elena, claro que sí, Miguel es cuñado de Elena porque está con su hermana. Y Elena es la hermana de la esposa de Miguel, claro que sí, Elena es la hermana de la esposa de Miguel. ¿Qué parentesco hay entre Horacio y Elena? Horacio está por acá, Elena está por acá. Obviamente, creo que ya todos nos hemos dado cuenta que ambos tienen que ser hermanos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B. La alternativa B nos dice que son hermanos. Muy bien, profesores, eso sería entonces la pregunta número 6. Vamos a continuar con la pregunta número 7. Esta nos dice que en una granja se tienen cerdos, patos y gallinas. Sin contar los cerdos tenemos 9 animales. Sin contar los patos se tendrá 7 animales. Y sin contar las gallinas tenemos 14 animales. ¿Cuántos cerdos hay? Si volvemos a leer la pregunta y ponemos datos, vamos a tener lo siguiente. En una granja se tienen cerdos, patos y gallinas. Entonces vamos a representar a los cerdos con C, a los patos con P y a las gallinas con G. Sin contar los cerdos tenemos 9 animales. Sin contar los cerdos tenemos 9 animales.
Es decir, que los patos y las gallinas deben ser 9. El número de patos más el número de gallinas debe ser 9. Seguidamente nos dicen que sin contar los patos se tendrán 7 animales. Sin contar los patos se tendrán 7 animales. Sin contar los patos nos están hablando entonces de los cerdos y las gallinas. Es decir, que el número de cerdos más el número de gallinas debe ser 7. Por último nos hablan, sin contar las gallinas, tenemos 14 animales. Sin contar las gallinas, tenemos 14 animales. Es decir, entre los cerdos y los patos, debemos tener un total de 14. Tenemos entonces 3 expresiones. El número de patos más el número de gallinas es igual a 9. El número de cerdos más el número de gallinas es igual a 7. Y el número de cerdos más el número de patos es igual a 14. Obviamente uno se vería tentado a probar con ciertos valores para justificar las expresiones. Si nosotros al número de patos, por ejemplo, le diésemos un valor de 5, es decir, yo podría decir por aquí que el número de patos es 5. Si el número de patos es 5, el número de gallinas debe ser 4, ¿verdad? Porque 5 más 4, 9. Entonces yo podría decir que el número de gallinas es 4. Y en la siguiente expresión, si el número de gallinas es 4, el número de cerdos tiene que ser 3. Sin embargo, esta alternativa falla en la última ecuación, donde nos dicen que el número de cerdos y el número de patos debe ser 14. Y eso no se está cumpliendo, dado que según nosotros el número de cerdos y el número de patos debe ser 3 más 5, 8. Lo conveniente, profesores, es trabajar de manera aritmética. No tengamos ningún miedo. Nosotros podemos trabajar estas 3 ecuaciones. ¿Y qué podríamos hacer? Pues bien, podríamos sumar estas 3 expresiones. Al sumar, vamos a tener lo siguiente. En la parte derecha vamos a sumar 9 más 7 más 14. 9 más 7 es 16, más 14 nos da 30. Muy bien. Y en la parte izquierda observamos que el número de patos se repite 2 veces. Entonces tengo 2 veces el valor de los patos. Lo mismo pasa con los cerdos. Tengo 2 veces el valor de los cerdos. Y lo mismo con las gallinas. Tengo 2 veces el valor de las gallinas. Como es obvio, en una ecuación yo puedo hacer lo que se me antoje. En particular, puedo sacar mitad a todos los valores. Voy a sacarle la mitad a esto y me queda simplemente P. Al sacarle la mitad a esta expresión, me queda solamente C. Y al sacarle la mitad a esta última expresión, me queda solamente G. En la parte derecha, no lo olvidemos, también debemos sacar la mitad. Y nos quedaría un total de 15. Bien, algunos se preguntarán, ¿y para qué hemos hecho esto? Pues bien, creo que ya algunos se deben haber dado cuenta que esta expresión significa que el número de patos más el número de cerdos más el número de gallinas debe ser en total 15. Entonces vamos a responder a lo que nos preguntan. Nos preguntan ¿cuántos cerdos hay? Es decir, necesito saber cuántos cerdos hay. Pero yo conozco el número de patos y el número de gallinas. El número de patos y de gallinas era 9. Es decir que aquí el número de patos y el número de gallinas suman 9. ¿Cuántos deberían ser los cerdos entonces para obtener el valor de 15? Muy bien. El número de cerdos debería ser la diferencia, ¿no? Si ya tengo 9 para completar 15, pues será 15 menos 9. Y 15 menos 9 es simplemente 6. Por lo tanto, decimos que el número de cerdos es 6. Y esa será la alternativa, no, la alternativa C, por cierto, ¿no? C, los cerdos son 6. Bien, eso sería la pregunta número 7. Muy bien, profesores, vamos a continuar
continuar con la pregunta número 8. Como siempre, recordarles que tengan su material a la mano. Este material se encuentra disponible en su aula virtual. La pregunta número 8 dice: si compro 7 cuadernos, sobrarían 5 soles. Pero si compro 10 cuadernos, me faltarían 40 soles. ¿De cuánto dinero dispongo? Esto es una buena pregunta, profesores, porque nos lleva a razonar empleando incógnitas. Y el planteo de las incógnitas nos va a llevar a usar ecuaciones. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Como no conocemos el costo del cuaderno, vamos a suponer que el costo de un cuaderno es X soles. X soles. Muy bien. Ahora, si yo compro 7 cuadernos, el gasto que estoy haciendo en los 7 cuadernos será multiplicar X por 7. Entonces tengo un gasto de 7X. ¿Correcto? Recordemos que cada cuaderno cuesta X soles. Estoy comprando 7. El gasto será 7X. Pero en esa situación me sobran 5 soles. Es decir, que el dinero que yo llevé no es 7X, sino un poquito más. 5 soles más. ¿Correcto? Esto es el gasto de los 7 cuadernos y 5 soles es lo que me sobró. Entonces esta expresión me da mi dinero. Esto es mi dinero. Mi dinero es lo que me gasté más lo que me sobró. Es decir, ¿con cuánto fui yo a comprar cuadernos? Fui con 7X más 5 soles. 7X fue lo que yo pagué y 5 soles fue lo que me sobró. Si yo sumo lo que gasto más lo que me sobra, obviamente me tendrá que dar mi dinero. Pero en la otra expresión nos dice que si yo compro 10 cuadernos, me faltaría 40 soles. Entonces lo vamos a razonar de esta manera. Si yo compro 10 cuadernos, estaré gastando 10X. Pero dice que me falta. Entonces yo les pregunto, ¿en realidad yo tengo 10X o menos de 10X? Tengo menos porque me falta. Lo que yo tengo será 10X menos eso que me está faltando, que dice que es 40 soles. Lo que yo tengo es, yo no tengo 10X, yo tengo esta cantidad menos 40 soles. Esto es lo que me falta. Pero obviamente ambas expresiones, al ser mi dinero, ¿cómo deben ser ambas expresiones? Iguales. Y hemos formado una bella ecuación. Esta ecuación, para los que recuerdan, tiene algunas técnicas para resolver, donde algunos números van a pasar a otro miembro. Por ejemplo, este 40 que está restando lo vamos a mandar a sumar. Y aquí tendré 5 más 40. Y esto será igual a 10X, que recibe a 7X, pero restando. Por la izquierda me quedará 45 y por la derecha tendré 10X menos 7X, 3X. Este 3 está multiplicando a X, por lo tanto, al estar multiplicando, irá luego a dividir. Es decir, 45 entre 3 me debe dar el valor de X. X entonces será igual a 15. Pero profesores, no se vayan a emocionar, 15 no es la respuesta. Me están preguntando cuánto dinero yo dispongo. Recordemos que el dinero está expresado de esta forma o de esta forma, es decir, cualquiera de las dos me debería dar mi dinero. Lo único que tendré que hacer yo es reemplazar. Entonces, reemplazando, tendremos lo siguiente. Mi dinero va a ser igual a lo siguiente. 7 veces X. 7 veces 15. Más 5. Más
5. Al hacer esta multiplicación y luego sumar 5, lógicamente 7 por 5, 105. Más 5, 110. Por lo tanto, mi dinero es 110 soles. Vamos a buscar la alternativa. La alternativa correcta es la alternativa A. Tengo 110 soles. Y esa sería la respuesta a nuestra pregunta número 8. Continuando con nuestra capacitación, recordándole a cada uno de ustedes que el material está disponible en nuestra aula virtual, vamos a leer la pregunta número 9. Esta nos dice lo siguiente: el señor Sánchez tendrá X años a partir de la fecha. ¿Cuántos años tuvo hace 7 años? Profesores, aunque no lo crean, este tipo de preguntas es recurrente en nuestros exámenes. Algunos de ustedes se deben estar riendo del nivel de esta pregunta, sin embargo, no lo tomen tan a la ligera. Mi consejo es que siempre lean bien las preguntas y después no se lleven sorpresas. El señor Sánchez tendrá X años a partir de la fecha. Es decir, que el señor Sánchez actualmente tiene X años. El señor Sánchez actualmente, hoy, tiene X años. ¿Cuántos años tuvo hace 7 años? Profesores, cada uno de ustedes hace 7 años ha tenido la edad que tiene hoy menos 7. Entonces, hace 7 años el señor Sánchez habrá tenido la edad que tiene hoy, X, menos 7. Por lo tanto, la respuesta se cae de madura. La alternativa es la alternativa A. Muy bien, profesores, esa sería la respuesta de la pregunta número 9. Estimados profesores, hemos llegado a la pregunta número 10. Les sugiero que si hasta este momento usted ha llegado a la pregunta número 10 y no ha comprendido alguna pregunta, vuelva a revisar el video. El video estará disponible para su descarga. Vamos a revisar entonces juntos la pregunta número 10. La edad de Ernesto dentro de 8 años será el doble de la edad que tuvo hace 5 años. ¿Cuál es su edad actual? Si volvemos a leer la pregunta, vamos a tener más luces para poder resolverla. La edad de Ernesto dentro de 8 años será el doble de la edad que tuvo hace 5 años. ¿Cuál es su edad actual? Seguramente alguno de ustedes ya debe haberse dado cuenta que estamos en 3 tiempos. Para Ernesto tenemos 3 tiempos. Tenemos el hoy, el presente. También tenemos la edad de Ernesto dentro de 8 años. Dentro de 8 años. Y además, tenemos la edad de Ernesto hace 5 años, en el pasado. Hace 5 años. Como es conveniente, vamos a emplear una incógnita para representar la edad que hoy tiene Ernesto. Dentro de 8 años, Ernesto tendrá X más 8 años. Y hace 5 años, él habrá tenido la edad actual menos 5 años. Ahora sí podríamos entonces representar adecuadamente la ecuación que nos va a solucionar nuestro problema. La edad de Ernesto dentro de 8 años, la edad de Ernesto dentro de 8 años será el doble de la edad que tuvo hace 5 años. El doble de la edad que tuvo hace 5 años. Es decir, el doble de esta edad. Profesores, pero es muy recomendable que empleemos
los paréntesis, dado que esta es una expresión puesta. Entonces ya tenemos representada nuestra ecuación. La edad de Ernesto dentro de 8 años será el doble de la edad que tuvo hace 5 años. Es preciso entonces ahora resolver esta ecuación para conocer el valor de x, que viene siendo la edad de Ernesto hoy, que por cierto es lo que nos preguntan. Profesores, en la parte derecha nosotros tenemos este 2 que viene multiplicando ambos términos por propiedad distributiva. Ese 2 multiplica cada uno. 2 por x, 2x, menos 2 por 5, 10. Este 10 que está restando puede venir al otro miembro a sumar. Entonces tendré 8 más 10. Y esto va a ser igual a 2x, que recibe a este x, pero restando. Finalmente tenemos en la parte derecha solamente x y en la parte izquierda 18. Por lo tanto, vamos a decir que la edad de Ernesto actualmente es de 18 años. La alternativa correcta será la alternativa A. Y esa sería la respuesta a nuestra pregunta número 10.